estamos todos. Bueno, pues buenos días, me acerco aquí al micrófono de Sergio Pastor. Gracias a todos por vuestra asistencia. Estamos en otra de nuestras conferencias de Hablemos de Física y esta una siempre esperada por todos que tiene que ver con el Premio Nobel de Física del año, en este caso el 2015, y Sergio Pastor, que es especialista en muchas cuestiones, entre ellas los neutrinos, nos va a hablar de esta charla, Premio Nobel de Física 2015, neutrinos, las partículas camaleónicas. Sergio Pastor es investigador en el CSIC y nos va a presentar su trabajo, su trayectoria. El profesor Antonio López Maroto, a quien también le doy las gracias. Gracias a ambos. Muchas gracias, Sergio, por venir hasta Madrid y espero que disfrutéis de una charla espléndida. Gracias a todos. Gracias. Yo también me pongo aquí al lado del micrófono. Aquí son todos amigos. Bueno, es un placer presentaros a Sergio Pastor, que como ha dicho Marisa es investigador del IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, que es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad de Valencia, del que ha sido vicedirector hasta este año. Sí. Sergio es un experto en física de astropartículas y en particular en física de neutrinos. Ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas científicas y también es autor de 2 libros. Uno de ellos es un libro de divulgación sobre física de neutrinos. Ha trabajado, aparte de en el IFIC, en el Instituto Max Planck de Múnich y en SISA, en Italia. Y también ha sido miembro de la colaboración Pierre-Oyer, que es un experimento para la detección de rayos cósmicos de ultra alta energía. ¿Dónde está la Complutense? Que efectivamente también participa la Complutense en este experimento. Aparte de esto, pues en este momento es el coordinador nacional de la red de astropartículas, la red RENATA, que es digamos, la red que recoge a la mayor parte de los grupos españoles que trabajan en física de astropartículas. Y bueno, pues también en este momento es el responsable del área de física teórica de la ANEP, de la Agencia Nacional de Evaluación. Y bueno, aparte de todas estas cosas, como veréis, es un magnífico conferenciante, así que estoy seguro de que disfrutaréis de la conferencia. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia y os dejo con... Muy bien, gracias. ¿Me voy a poner por aquí arriba? ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Sí? ¿No? ¿Hablo más alto? Es que no hay micrófono. Llevo un micrófono, pero es solo para el exterior. Bueno, igual me pongo aquí un poco más adelante. Bueno, gracias a todos por venir y gracias a la invitación. Se nota que Antonio es un amigo, como habéis podido comprobar. Y bueno, en esta charla vamos a hablar de los neutrinos. Vamos a hablar de estas partículas un poco raras, un poco misteriosas, pero como espero que veáis después de cuando acabemos toda la conferencia, no son tan misteriosas, son muchas las cosas que sabemos de los neutrinos y no son tantas las que no sabemos. Hay muchas otras cosas misteriosas en la física actual, energía oscura, materia oscura, esas son cosas sobre las que realmente conocemos poco, pero no es el caso de los neutrinos. La idea era, como veréis, yo no sé si ahí, ¿veis? ¿Sí? No sé dónde ponerme. Oh, ya está. Bien. La idea era hablaros un poco también del Premio Nobel de Física de este año. En realidad esta charla yo la tengo preparada de antes, que lo sepáis. Lo que pasa es que, bueno, aprovechando el Premio Nobel, pues bueno, es bastante fácil insertar lo que es el descubrimiento de las oscilaciones de neutrinos que demuestran que los neutrinos son partículas con masa. Y eso es lo que vamos a ver durante la charla. Vamos a ver por qué los neutrinos son importantes, ¿por qué ha sido tan importante descubrir que estos neutrinos tienen personalidad cambiante, digamos, son partículas camaleónicas, y por qué eso demuestra que los neutrinos tienen masa, que es una consecuencia muy interesante? El premio Nobel de este año se ha dado conjuntamente a 2 investigadores que tenéis aquí, uno es japonés y el otro es canadiense. El hecho de que no sean americanos ya es algo extraño en los premios Nobel, pero sin quitarle importancia a los 2 investigadores, quiero que comprendáis que ellos son como los representantes de 2 experimentos que son los experimentos que han hecho las observaciones clave para demostrar que las oscilaciones de neutrinos existen. Como sabéis, el Nobel tiene esta regla de que solo se va a personas, no se da a experimentos, y solo se da un máximo de 3, y si no te mueres, que también es algo importante. Descubrir algo importante y no morirse son las claves para tener el Nobel.
Bueno, pues hablaremos un poco más de ellos durante la charla, pero antes dejarme un poco que, como modo de introducción a lo que quiere decir los neutrinos, os hablo en general de radiaciones. Bueno, como aquí la mayoría sois físicos, ¿no? Todos. Como dice mi mujer, personas normales, ¿hay alguna? Una, gracias. Bien. Aquí mismo, donde estamos nosotros, por todas partes tenemos radiación, tenemos partículas que nos rodean. Cuando hablamos de radiación, normalmente es algo que nos asusta, porque la palabra radiación no sabemos muy bien a qué asociarla, pero simplemente porque sabéis que nuestros sentidos no somos capaces de ver la radiación. Pero tenemos partículas que nos rodean, que vienen de muchas partes, vienen del espacio, del Sol, de la Tierra, incluso de la comida, de los materiales que nos rodean. Toda esta radioactividad ambiental, estamos acostumbrados, no nos afecta, o no nos afecta muy directamente, ¿no? A lo largo de la evolución de la vida sí que ha tenido un papel, pero digamos que estamos acostumbrados a esta radiación. Y dentro de esta radiación tenemos una especial que se llaman los rayos cósmicos, son partículas cargadas que vienen del espacio y que nos llegan aproximadamente del orden de unos 100.000 rayos cósmicos por hora, atraviesan una persona, de día, de noche, y no nos damos cuenta, porque no las vemos. La manera de verlo sería con un aparato especialmente diseñado para ver partículas, por ejemplo, una cámara de niebla. No sé si aquí tenéis una cámara de niebla, en muchos museos sí que hay. En el instituto, aquí, hay una de chispas que sería como la versión simplificada, ¿no? Aquí, esta es una cámara de niebla comercial que tenemos en el instituto, que la compramos solamente para que la gente vea que existen las partículas, y ahí es cuando podéis ver las trazas. Muy bien, pues esta es la radiación, estos son los rayos cósmicos, y por más que no los veamos, pues los podemos ver. Las partículas que sí que no podemos ver con una cámara de niebla ni con nuestros ojos, pues son nuestros amigos los neutrinos. Y esta transparencia es únicamente para motivaros y daros de golpe un montón de cifras sobre los neutrinos. Los neutrinos, que son estas partículas que nombramos con la letra griega nu, pues son unas partículas que difícilmente interaccionan con la materia. Básicamente no se hablan mucho con otras partículas, con lo cual continuamente nos están atravesando neutrinos, y los números son no de 100.000 cada hora, sino estos que tenéis ahí. Por ejemplo, el Sol es una fuente inmensa de neutrinos, cada segundo nos atraviesan 600 billones, con B, de neutrinos, y no nos damos cuenta. De día, porque el Sol está ahí, y de noche, porque el Sol está ahí abajo, emite los neutrinos, atraviesan toda la Tierra y nos siguen atravesando igual. De la radioactividad natural podemos añadir unos cuantos miles de millones de neutrinos más. Dependiendo si estamos más cerca o más lejos de un reactor nuclear, yo en Valencia me lo sé, que estamos a unos 100 kilómetros, en Madrid ya no me lo sé, me lo tendréis que decir vosotros, pues nos llegan neutrinos producidos en los procesos de fisión de la central nuclear. Y también son partículas secundarias de la radiación cósmica. Si con esos números ya no consigo motivaros, hay una que es muy interesante, que es desde los primeros instantes del universo, cuando se crearon un montón de neutrinos, pues en cada momento tenemos que nuestro cuerpo ocupa, el volumen del cuerpo tiene unos 10 millones de neutrinos de las primeras etapas del universo. Y ya la última, la más romántica, la que más me gusta, es que somos emisores de neutrinos, vamos por la vida emitiendo neutrinos. Yo no sé si os habéis dado cuenta o no, perder peso con los neutrinos no es algo, digamos, que se puede hacer fácilmente, pero como estamos hechos de elementos químicos y algunos de esos elementos químicos son radioactivos, hay un isótopo del potasio que se desintegra, y cuando se desintegra emite neutrinos. Y estamos hablando de unos cuantos miles de neutrinos que salen de nuestro cuerpo y que seguramente igual ya no vuelven a interaccionar durante el resto de la historia del cosmos. Hasta aquí puedo llegar. Si no os motiva esto, ya no hay nada que hacer. Muy bien, así que hay muchos neutrinos, están por todas partes, pero no chocan, no interaccionan, no se hablan con otras partículas. Eso es lo que quiero decir con no se hablan con la materia normal. Y por eso a los neutrinos se les ha llamado las partículas fantasma, porque están por todas partes, pero no las vemos. Quizá no son las únicas partículas fantasmas, hay muchísimas otras cosas que pueden ser fantasmas, pero unas las vemos y otras no las vemos, o por lo menos las vemos con nuestros sensores. Bien, cuando hablamos de los neutrinos es importante distinguir que no forman parte de lo que llamaríamos la materia ordinaria, la materia normal, que está hecha de átomos. Los átomos tienen un núcleo, en el núcleo hay protones y neutrones están hechos
de quarks y además tenemos los electrones. Así es que con quarks y con electrones formamos toda la materia, pero no están los neutrinos por ninguna parte. Así que un poco, ¿por qué son importantes si los neutrinos no forman parte de la materia? Bueno, son importantes porque, bueno, para convencer a todo el mundo, podrías decir que si los neutrinos las estrellas no brillarían, lo único que tendríamos seguramente sería hidrógeno, estaríamos todos hechos de hidrógeno, sería bastante simple. Y en concreto, para los físicos, para los investigadores, los neutrinos son unas partículas muy especiales porque pueden ofrecernos información sobre leyes fundamentales de la naturaleza, entender cómo es ese modelo unificado de la física de partículas que estamos buscando, porque el que tenemos ahora funciona bastante bien, pero no incluye todos los resultados, y al mismo tiempo, gracias a esta característica de que los neutrinos atraviesan todo y básicamente no chocan con nada, los neutrinos son excelentes mensajeros del espacio. Un neutrino puede estar creado en una región del espacio muy, muy distante y viene en perfecta línea recta hasta nosotros. Como no tienen carga eléctrica, no son desviados por los campos magnéticos. Si tenemos una región del espacio densa, con gas, el neutrino la atraviesa, a lo mejor los fotones no. Todos son ventajas con los neutrinos, excepto que como son tan difíciles de detectar, pues necesitamos unos detectores que no son seguramente los más habituales de la física de partículas y son los que veremos ahora dentro de un rato. Si tenéis cualquier pregunta me interrumpís, sin problema. Muy bien, ¿de dónde vienen estos neutrinos? Bueno, ya os he comentado un poco de dónde vienen. El Sol y todas las estrellas, en los procesos de fusión nuclear que genera la energía de las estrellas, se producen neutrinos. La fuente más intensa que tenemos de neutrinos es el Sol, porque lo tenemos aquí cerca. El Sol emite un montón de neutrinos, como veremos ahora dentro de un rato. Pero también otras estrellas, en particular las estrellas que están a punto de desaparecer, las estrellas supermasivas que llamamos supernovas. Pero también esperamos que vengan neutrinos de fuentes astrofísicas muy lejanas y muy intensas. Os he comentado los neutrinos que vienen desde el mismo origen del universo, los primeros segundos. También como secundarios de los rayos cósmicos, la Tierra, por la radioactividad natural de las capas internas de la Tierra, también tenemos neutrinos, y también creamos nosotros los neutrinos, por ejemplo, en reactores nucleares, o bien en aceleradores de partículas, como veremos dentro de un rato. En cada una de estas situaciones, como veis, tenemos un tic, que quiere decir que esos neutrinos se han detectado, los hemos podido ver. Y hay un tic en todas las casillas, menos esta de aquí, y luego veremos por qué es tan difícil detectarlos, y aquí, donde no está del todo claro, parece que sí hemos empezado a detectarlos, pero si lo hemos hecho estamos justo en los primeros momentos. Hablaremos en ese momento de lo que se llama la astronomía con neutrinos o astronomía de neutrinos. Muy bien, ¿por qué es tan difícil detectar los neutrinos? Bueno, por lo que os he comentado, porque su interacción, su probabilidad de interaccionar con otras partículas es muy baja. Vamos a necesitar, por tanto, todos los neutrinos que podamos, fuentes de neutrinos muy intensas, mucha paciencia, porque incluso cuando se detectan neutrinos lo hacemos en pocos números, normalmente los detectores están años y años acumulando datos. Los detectores tienen que ser muy grandes, y veremos que hay detectores grandes y hay detectores gigantescos, y que además normalmente se instalan bajo tierra. Se instalan bajo tierra porque, como la señal de los neutrinos, si se produce, normalmente es muy rara, no queremos que otro tipo de radiaciones, por ejemplo los rayos cósmicos, nos enmascare la señal de los neutrinos. Ponemos un detector bajo tierra, en una mina o en un túnel en el interior de una montaña, y la materia que está encima del detector actúa como filtro. Digamos que todas las partículas de los rayos cósmicos son absorbidas, menos los neutrinos. Y esta es una característica que sirve para detectar neutrinos, pero también sirve en teoría para detectar otras partículas que interaccionan muy poco, por ejemplo, las partículas candidatas a ser la materia oscura del universo, de las cuales hoy no voy a hablar. Muy bien, pues hasta aquí un poco era la introducción. Voy a hablar un poco, muy brevemente, de la historia del neutrino, porque al contrario que muchas otras partículas, los neutrinos, por lo menos los datos de los neutrinos son bastante más recientes. Para ello nos tenemos que remontar a principios del siglo XX, cuando
estaban estudiando los procesos radiactivos. Hay unos ciertos elementos químicos que se desintegran y dan lugar a otros elementos. Un núcleo emite un cierto tipo de partículas y se convierte en otro núcleo. Bueno, pues en concreto uno de esos tipos, la desintegración beta, es una desintegración que emite electrones. Por ejemplo, tenemos un núcleo, en este caso carbono 14, sufre un proceso de desintegración beta y emite un electrón. Y el núcleo hijo es de otro elemento químico, en este caso el nitrógeno. En la práctica lo que tenemos es que un neutrón ha pasado a ser un protón y ha emitido un electrón. Bueno, pues durante muchos años, a principios del siglo XX, se estuvo midiendo la emisión de electrones, es decir, las energías de los electrones. Si tenemos en cuenta la ley de conservación de la energía, lo que uno espera en este tipo de procesos que se llama a dos cuerpos, dos que se emiten, es que las energías de estos electrones deberían ser siempre la misma. Dentro del error experimental deberíamos encontrar siempre los electrones con la misma energía. En cambio, lo que se observaba es que la energía de estos electrones era un continuo, desde un valor casi nulo hasta un valor máximo que sí coincidía con el que debería tener en este proceso. Bueno, pues este tipo de observaciones de los procesos beta, que no se daban en otros procesos como el alfa y el gamma, bueno, motivó una desesperación entre los físicos porque parecía que la energía no se conservaba. Incluso alguien como Niels Bohr se atrevió a decir que es posible que la energía no se conservara en un cierto proceso, aunque sí lo hiciera, digamos, en el global. Bueno, pues con esta desesperación fue cuando un físico austríaco que se llamaba Wolfgang Pauli, en el año 1930-31, se le ocurrió que una solución al problema sería pensar que en este tipo de procesos no solo se emite el electrón, sino que hay otra partícula que no puede tener carga eléctrica, que debe ser muy ligera y que no estamos viendo. Y como no la estamos viendo, no podemos medir su energía. La energía que se libera cuando este carbono 14 se convierte en nitrógeno 14 se reparte entre estas dos partículas. La suma de las dos energías sería la energía correspondiente y por tanto no habría ningún problema en que se conservara la energía. Esto que ahora nos parece bastante obvio porque por lo menos a los físicos teóricos no nos importa inventarnos 3 o 4 partículas nuevas cada día, y si no podéis mirar en internet, en los archives, pues era un poco raro en los años 30. También fue raro el modo en que Pauli comunicó al resto de la comunidad de físicos de partículas, físicos nucleares, esta hipótesis desesperada. Uno se espera que va a una conferencia y ahí dé una charla diciendo esto es lo que pienso que pasa para que se conserve la energía. Pero iba a haber una conferencia y él aparentemente tenía un baile y no pudo ir. Como no había email en ese momento, les mandó una carta a los correspondientes participantes, que es una de las cartas más famosas de la física, que empezaba con estimadas damas y caballeros radiactivos, que supongo que sería una broma de la época, y en la que decía que para salvaguardar la conservación de la energía había postulado la existencia de esta nueva partícula neutra, que él le llamó neutrón, porque el neutrón de verdad todavía no lo habían descubierto, y que sería el neutrino. Al mismo tiempo dijo esto de hoy he hecho algo que ningún físico teórico debería hacer en su vida, que es predecir algo que no vamos a ver experimentalmente. Y recordad lo que os he dicho antes, el comentario de no hay ningún problema para los físicos teóricos actuales de nombrar una nueva partícula, decir, bueno, esto ya se descubrirá o no. Bueno, pues esta partícula recibió su nombre actual unos años más tarde, cuando el neutrón de verdad se había descubierto, y fue otro físico genial, el italiano Enrico Fermi, el que le llama el pequeño neutro, en italiano, piccolo neutro, pues neutrino, y así se quedó con lo de neutrino. Pero no solo hizo eso Fermi, sino lo que hizo es explicar los procesos que daban lugar a los neutrinos. El proceso que daba lugar a los neutrinos era núcleo dando lugar a otro núcleo, electrón-neutrino. En este caso, a nivel más fundamental, un neutrón que da paso a un protón, a un electrón y a un neutrino. Incluso ofrece una versión de lo que sería un nuevo tipo de fuerza, que son la fuerza de interacción débil, con una cierta constante que se llama la constante de Fermi. Bueno, pues esta fuerza de interacción débil es la fuerza que va siempre asociada a los neutrinos. Los neutrinos, como no tienen carga eléctrica, no sienten la fuerza electromagnética,
y como no tienen carga de color, tampoco sienten la fuerza de interacción fuerte. Y como solo sienten esta fuerza, por eso es tan difícil detectarlos. Es además interesante que gracias a este proceso, si le damos la vuelta, en principio tenemos un modo de detectar neutrinos. Si el neutrino lo pongo, digamos, en la otra parte, uno podría pensar que si mi neutrino choca con un neutrón y da lugar a estas partículas, si yo detecto estas partículas y las veo de una determinada manera, sería capaz de decir, he detectado un neutrino. Bueno, poco después de que Fermi expusiera su teoría, pues ya hubo cálculos de cuál sería la probabilidad de detectar un neutrino. Estos señores de aquí, por ejemplo, dijeron, bueno, para un neutrino con la energía, por ejemplo, de los que nos llegan del Sol, ¿cuál es más o menos la distancia que puede recorrer antes de interaccionar? Lo que vieron es que esa distancia era del orden de, si fuera el material agua tan grande como la Vía Láctea, tan grande como la galaxia, y si fuera incluso plomo, un material muy denso, de media un neutrino podría pasarse un año luz viajando y no interaccionaría. Obviamente concluyeron que, al igual que ya decía Pauli, no vamos a ser nunca capaces de ver un neutrino. Así que el neutrino se podía quedar como una curiosidad teórica que estaba bien para decir que se conservaba energía, pero si no la podíamos ver, pues no sería tan interesante. Bien, esto es lo que pasa cuando uno considera un neutrino. Está claro que cuando tenemos muchos neutrinos, y como este tipo de procesos tú puedes calcular la probabilidad de que suceda, habrá muchos neutrinos que más o menos recorran esta distancia, pero algunos de estos neutrinos van a recorrer más y algunos de estos neutrinos van a recorrer menos. Lo que nos interesa son esos neutrinos que en teoría recorren menos y chocan antes o interaccionan antes. Si pensamos en la lotería de Navidad, ya visto que estamos aquí, todo el mundo juega a la lotería de Navidad y no le toca nunca a nadie. ¿Os ha tocado la lotería alguna vez? Yo tampoco lo diría, pero bueno. Pensar que los neutrinos que nosotros sí podríamos detectar serían un poco como los ganadores de la lotería en este caso. Y si tenemos muchos neutrinos, más probable es que alguno de esos neutrinos en nuestro detector choque, produzca una señal y esa señal a lo mejor la podamos ver. Bueno, pues entre el año 34 y los años 50 hubo varias ideas de cómo detectar un neutrino, pero solo fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando a alguien se le ocurrió pensar en vamos a detectar neutrinos. Y como estamos en los años 50 y estamos muy dados a hacer pruebas nucleares, la idea es la siguiente. Vamos a detectar los neutrinos que se producen cuando una bomba nuclear estalla. Cuando tenemos una prueba nuclear, ponemos una bomba, como aquí, como en la película más o menos de Indiana Jones 4, creo que es, la última, sí. Ponen una bomba nuclear en una torre. La idea que tenían era la siguiente: construir un túnel, poner un detector, el detector justo cuando iba a explotar la bomba quedaría en caída libre, ese detector sufriría el paso de un montón de neutrinos que vendrían de la explosión nuclear, vería alguno de ellos y después de unos días que en teoría bajara la radiación se podría ir, recuperar el detector y ver si se habían detectado neutrinos o no. Bueno, pues esta idea un poco que nos parece loco, porque esto de estar pensando en detectar algo de una explosión nuclear se llegó incluso a probar, pero no se llevó a cabo, porque pensaron que era mejor, en lugar de una bomba nuclear, pues usar un reactor nuclear. Un reactor nuclear también produce muchos neutrinos, no tantos como en una explosión, pero lo hace de manera continua y además con los reactores nucleares podemos hacer la prueba de medir cuando está apagado y cuando está encendido. Y eso nos da una idea de cuál es el fondo de detección, de cuál es, digamos, el ruido que tenemos que no es debido a los neutrinos. Bueno, pues un equipo de investigadores cuyos responsables eran este señor Cowan y Rines que tenemos aquí, fue el que diseñó, después de varias pruebas, el primer detector de neutrinos, junto a un reactor nuclear. Yo no sé si eran optimistas o no, pero le llamaron poltergeist a este proyecto, con lo cual ya estaban pensando en lo de fantasmas, o bien querían decir, si esto sale mal, ya sabemos que es por culpa de que le hemos llamado así al detector. Bueno, ¿cómo medían los neutrinos? Como os he dicho, se trata de la reacción inversa a la que veíamos antes. Vienen un montón de neutrinos de un reactor, chocan con un protón, y ese protón
produce por un lado un neutrón y por otro la antipartícula del electrón, un positrón. Bueno, pues sin entrar en detalles, el neutrón se absorbe y emite luz, un fotón, y el positrón, al encontrarse con un electrón, se aniquila y produce luz. Estas dos señales de luz, con una cierta separación de microsegundos, serían la señal del neutrino. Y eso es lo que estuvieron haciendo durante unos años, hasta que por fin en el año 1956, 25 años después de la idea de Pauli, pues tuvieron evidencia de que sí habían medido neutrinos de un reactor nuclear. Le mandaron un telegrama a Pauli, que en ese momento estaba en el CERN en Ginebra, y bueno, todos están contentos porque esto inaugura la física experimental de neutrinos. Los neutrinos ya no son una idea teórica, sino que son partículas que se pueden detectar. Son muy difíciles de detectar, pero se pueden. Y desde el año 56 pues, se inició una serie de experimentos de detección de los neutrinos, al principio relativamente pequeños como estos de aquí, hoy en día algunos de ellos mucho más grandes, como veremos a continuación. La detección de estos neutrinos fue lo que le dio en el año 1995 el premio Nobel a Rhines, porque vivió lo bastante para, fijaros, desde el año 56 hasta el año 95. El otro responsable ya se había muerto, con lo cual no recibió el premio Nobel, aunque bueno, digamos que sí que lo mereció. ¿Cuál es la imagen de los neutrinos en la física de partículas moderna? Bueno, hemos visto antes de que las cosas están hechas, como sabéis, de átomos, los átomos de núcleos y electrones, y los núcleos tienen neutrones y protones que básicamente están hechos de quarks. Bueno, pues con los quarks que tenemos aquí, quark arriba, quark abajo, y los electrones formamos los átomos. Los quarks son partículas que sienten la interacción fuerte, los tenemos aquí. Los leptones, como el electrón, son las partículas que no sienten la interacción fuerte. Los neutrinos quedarían aquí como unos primos de los electrones sin carga eléctrica. Esta sería la primera generación de partículas, y cuando hemos seguido haciendo experimentos con aceleradores nos han salido otras 3 generaciones. Esas 3 generaciones son como réplicas de la primera familia. Si tomamos cada una de estas columnas, por ejemplo esta de aquí, el electrón tiene un primo hermano pesado, que es el muón, y un primo hermano superpesado, que es el tau. En el caso de los neutrinos tendríamos 3 tipos de neutrinos: el neutrino electrónico, el neutrino muónico y el neutrino del tau o neutrino tauónico. Dependiendo de las características de cada una de estas partículas, son sensibles a unas fuerzas u otras. Y en el caso de los neutrinos, como veis aquí, solo sienten la fuerza nuclear débil, posiblemente la gravedad también, y por eso son tan difíciles de detectar. Muy bien, en resumen, en el marco de lo que llamamos el modelo estándar de la física de partículas, que funciona muy bien, ha predicho un montón de resultados, entre ellos que íbamos a observar una partícula que ahora conocemos como el bosón de Higgs. Tenemos 3 tipos de neutrinos, que son estos de aquí. Solo sensibles a la interacción débil. Una cosa muy importante es que estos 3 tipos de neutrinos, que también se llaman sabores, nada que ver con el sabor habitual, cuando producimos un neutrino, lo hacemos a través de una interacción débil, el sabor se conserva. ¿Qué quiere decir? Que si yo produzco un electrón, el neutrino que produzco a la vez es del tipo electrónico. En el caso del muón, con su correspondiente neutrino, y en el caso del tau, lo mismo. Pero nunca, en el marco del modelo estándar, vamos a producir este tipo de procesos. Además, en el modelo estándar los neutrinos no tienen masa, son partículas que no tienen masa. Y si no tienen masa, cuando nosotros producimos un neutrino de un cierto tipo aquí y lo queremos ver en un detector, la manera de verlo en el detector es esperar a que produzca el correspondiente, se llama leptón cargado asociado. Es decir, si en mi detector yo veo un electrón, un positrón, lo que ha venido es un neutrino electrónico. Y lo mismo pasaría en el caso del neutrino muónico. ¿Vale? ¿Está claro esto? Esto es lo más importante. O bien, al contrario de lo que pasa en programas como MasterChef o lo que sea, los sabores de los neutrinos no se mezclan. Si un neutrino se produce en un cierto tipo, ese va a ser el tipo que voy a mantener durante toda su propagación.
Muy bien, ahora vamos a hacer un desvío y antes de hablar de qué pasa cuando los sabores sí se mezclan, nos volvemos a los años 50 y vamos a hablar de lo que es medir neutrinos, pero no de un reactor nuclear, sino medir de neutrinos del Sol. Os he dicho que el Sol es una fuente muy importante de neutrinos, la más importante que tenemos. Los procesos de reacción nuclear del Sol de fusión convierten hidrógeno en luz, energía, pero también neutrinos. Como los leptones cargados que intervienen son electrones, estos neutrinos son neutrinos electrónicos. Los neutrinos del Sol son todos del mismo tipo, neutrinos electrónicos. Muy bien, hay distintos tipos de neutrinos solares dependiendo de la reacción de dónde viene exacta y de su energía. Pero básicamente a eso ahora no es importante. Lo importante es que el Sol, la luminosidad del Sol, toda la energía que desprende, la mayor parte se la lleva la luz, los fotones, el 98%, y solo un 2% en neutrinos. Y con ese 2% de neutrinos nos llegan a la Tierra unos 66.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado y por segundo. Es decir, por cada centímetro cuadrado del Sol, por el día o por la noche, pasan toda esa cantidad enorme de neutrinos. Algunos de ellos los queremos detectar. Bueno, pues el señor que empezó la física experimental de neutrinos solares se llamaba Raymond Davis y desde los años 60, en los años 60 se le ocurrió instalar en una mina, ya estamos hablando de experimentos subterráneos, un detector de neutrinos solares. ¿Cuál era la idea? La idea era la siguiente. Instaló en una mina de oro, por cierto, de Dakota del Sur, un gran cilindro, un gran tanque lleno de lo que es básicamente producto de limpieza, técnicamente percloroetileno, o sea, cloro y carbono. Cuando alguno de los neutrinos solares llega, choca con un átomo de cloro, con un núcleo de cloro, produce argón y produce un electrón. ¿Cómo se miden los neutrinos? Este argón 37 es inestable, se desintegra después de unos días. Así que la idea era, cada cierto tiempo, mirar cuántos núcleos de argón había en el detector. Es decir, ir continuamente filtrando el detector, buscando los núcleos de argón. Cuando veíamos un núcleo de argón que se desintegraba, contábamos un neutrino. Es decir, esta es una manera de medir neutrinos que solo permite decir, después de 2 semanas, después de un mes, hemos detectado 2 neutrinos, 3 neutrinos, pero no te dice cuándo exactamente ha llegado ese neutrino. Muy bien, pues Raymond Davis estuvo 30 años mirando neutrinos bajo tierra, mirando el Sol bajo tierra. Y ya desde el principio se dio cuenta de que, de acuerdo al modelo del Sol, si el Sol brilla como lo vemos, deberíamos medir esta cantidad de neutrinos. Los colores aquí no son importantes, lo importante es, digamos, el tamaño. Lo que él dijo es que con este experimento aproximadamente solo observamos 1/3 de los neutrinos. Es decir, prueba que es capaz de medir los neutrinos del Sol, pero solo lo hace con 1/3 de los neutrinos que esperaba. ¿Cuál fue la reacción, digamos, de la comunidad científica? Pues el modelo del Sol está mal, o bien, seguramente, el señor Davis no sabe muy bien cómo interpretar los datos de su experimento, o el experimento directamente está mal. Esto dio lugar a lo que se llamó el problema de los neutrinos solares desde finales de los años 60 hasta, como veremos, el año 2000, 2000 y poco. Porque si el Sol brilla como pensamos que brilla, debería emitir neutrinos y esos neutrinos electrónicos los deberíamos medir. Pero los medimos de tal manera que solo medimos una parte de los observados. Bueno, en el año 2002, Raymond Davis, a la edad de 88 años, recibió el premio Nobel por ser pionero en la detección de neutrinos. Y también, como veremos ahora, después de que se resolviera el misterio de los neutrinos solares. De hecho, esos 88 años lo hace una de las personas más ancianas que ha recibido el premio Nobel. El premio Nobel de Física creo que es el más anciano y de todos los premios Nobel de los más ancianos. Muy bien. Además del experimento de Davis, en los años 80 se empezaron a construir otro tipo de detectores mucho más grandes,
Uno de ellos estaba en Japón y se llamaba Kamiokande. Kamiokande era básicamente un cilindro enorme lleno de agua con las paredes recubiertas de fotomultiplicadores. Esto no es Kamiokande, sino que es el sucesor que se llamaba Super Kamiokande, pero básicamente es esto. Estamos en el interior de una mina, ahí dentro, aquí han construido una caverna y aquí han instalado el detector. Este detector está lleno de agua y todos esos puntitos que vemos en las paredes son fotomultiplicadores, están mirando hacia adentro, buscando precisamente neutrinos. Bueno, pues con los datos de Kamiokande y después de Super Kamiokande se pueden hacer más cosas con los neutrinos. No solo contar cuántos neutrinos solares vienen en un mes, sino hacerlo de manera en tiempo real. Podemos decir, ahora mismo acaba de llegar un neutrino. Además, el experimento tiene cierta sensibilidad al tipo de neutrino, sobre todo los neutrinos de más alta energía. La forma en que se detectan no es midiendo el número de átomos inestables que se han creado, sino es con el choque de un neutrino con un electrón. Este choque es sensible no solo a los neutrinos electrónicos, también a los otros tipos, pero sobre todo a los neutrinos electrónicos. No voy a entrar ahora en detalles, pero bueno, esta seguramente es la foto más famosa de la física de neutrinos, es el detector Super Kamiokande, a medio llenar, y aquí tenemos unos técnicos que están ahí instalando o limpiando los fotomultiplicadores. ¿Qué se puede hacer con Super Kamiokande? Bueno, con este tipo de reacción tenemos una cierta sensibilidad a ver de dónde ha venido el neutrino. Y lo que nos damos cuenta es que los neutrinos no vienen de cualquier parte, sino que vienen del Sol. Porque cuando se detecta un neutrino nos damos cuenta de que ha venido más o menos de ahí, y ahí es donde estaba el Sol. Y gracias a eso se ha podido hacer una fotografía con neutrinos, una neutrinografía del Sol. Y es más o menos esto, donde el Sol es mucho más grande, pero es que los neutrinos solo vienen de la parte interna del Sol, donde de hecho están teniendo lugar los procesos de fusión nuclear. Además, Super Kamiokande permitió tener muchos más sucesos de neutrinos. Se puede ya medir neutrinos en números de tal manera que incluso se pudo probar que vienen más neutrinos en nuestro invierno que en nuestro verano, porque en nuestro invierno estamos más cerca del Sol que en verano. La diferencia no es grande, pero cuando tienes muchos sucesos sí que lo puedes probar. Bueno, problema de los neutrinos solares en el año aproximadamente 2000. Hemos visto que con el detector de Davis, basado en el cloro, medimos 1/3 de los neutrinos. Con otro tipo de detectores similares al de Davis, pero que usaban galio en lugar de cloro, también se vio que detectábamos menos neutrinos. Unos pocos más, pero menos de lo esperado. Y por último, con Kamiokande o Super Kamiokande, también había un déficit de los neutrinos esperados. Para resolver precisamente este problema, se construyó otro experimento, y ese experimento es SNO, el Observatorio de Neutrinos de Sudbury, en Canadá. El director de este experimento, director responsable, precisamente era McDonald, que es el que ha recibido, uno de los que ha recibido el Premio Nobel de Física de este año. De nuevo, permitidme que insista, diría yo, en representación de la colaboración SNO, que gestionó el experimento desde el año 1999 hasta el año 2006. Muy bien. ¿Cuál es la ventaja de SNO, que también era un detector lleno de agua, con las paredes llenas de fotomultiplicadores, no tan grande como Super Kamiokande, y en una mina en Canadá? Bueno, la ventaja era la siguiente: el agua que había dentro de este detector era especial. En lugar de ser H2O, como es el agua normal, lo que era agua pesada. En el agua pesada, el hidrógeno que tenemos en el agua son núcleos de deuterio, es decir, cada núcleo tiene un protón y un neutrón. Eso se puede hacer porque esto se puede encontrar en la naturaleza. Lo que es más difícil es tener agua solo hecha de núcleos de deuterio. Bueno, pues este agua fue un préstamo de, si lo recuerdo bien, una empresa nuclear canadiense que le dejó al observatorio el agua, y el observatorio en el año 2006 devolvió hasta la última gota de ese agua a la otra empresa, porque valía una cierta suma de dólares canadienses. Bueno, gracias al deuterio
tenemos no solo el modo de detectar neutrinos de este de aquí, chocando con electrones, sino que tenemos un modo, el de arriba, que solo es sensible a los neutrinos electrónicos, y otro modo que tenemos aquí, que también es sensible a todos los tipos de neutrinos por igual. Es decir, con este experimento se podían medir neutrinos y además decir cuántos venían de cada tipo, de cada sabor. Bueno, esto, digamos, ha sido en resumen, sin entrar en más detalles. Este es el resultado que presentó SNO a partir del año 2001, creo, 2002, 2000. Cuando tenemos en cuenta todos los tipos de neutrinos, la cantidad de neutrinos que medimos está en perfecto acuerdo dentro de los errores con la cantidad de neutrinos que nos esperamos que vienen del Sol. Es decir, el problema de los neutrinos solares no es un problema del Sol, sino que es un problema de los neutrinos. De alguna manera, los neutrinos que se originan con un cierto tipo, neutrinos electrónicos, en el Sol o durante la propagación hasta la Tierra, cambian y pasan a ser de otros tipos. El número total de neutrinos está bien, es el que toca, pero el número de neutrinos electrónicos es menor del esperado. Ha habido un proceso de conversión de un neutrino en otro. Muy bien. Un poco antes de esta observación, estamos hablando del año 2000, el experimento Super Kamiokande tenía ya un montón de datos de detección de otro tipo de neutrinos. Los otros tipos de neutrinos de otra fuente. Esa fuente son los rayos cósmicos. Cuando llegan rayos cósmicos, que son, por ejemplo, protones o núcleos de otros elementos, a la atmósfera chocan y producen una cascada de otras partículas. Entre todas las partículas que producen, también producen neutrinos. Más o menos, para un cierto tipo de reacción, que es la más frecuente, uno espera que por cada neutrino electrónico se produzcan 2 neutrinos muónicos. Eso es lo que tenemos por aquí. Esa es la proporción. Así que en un detector que sea capaz de distinguir los sabores, como es el caso de Super Kamiokande, eso es lo que nos esperaríamos. Bueno, pues Super Kamiokande lo que hacía era medir para estos neutrinos que tienen mucha más energía que los neutrinos solares, de dónde venía el correspondiente neutrino. Por ejemplo, un neutrino puede venir de abajo, atravesando toda la Tierra, puede venir del lado o puede venir justo de arriba. Bueno, este es un esquema de Super Kamiokande, como veis aquí. Los neutrinos pueden venir de abajo, pueden venir de arriba, llegan al detector. El detector funciona porque la partícula que produce el neutrino cuando choca, un muón o un electrón, puede viajar a mayor velocidad que la de la luz en el agua, produce una onda de choque que se llama efecto Cherenkov y esa es la que mide los fotomultiplicadores. Bueno, pues gracias a eso se podía decir, este neutrino es seguramente muónico, este neutrino es seguramente electrónico. Bueno, pues en el año 1998, la colaboración Super Kamiokande, y de hecho fue Takaaki Kajita, que ha recibido el Premio Nobel de Física este año, presentó en la Conferencia Internacional sobre Física de Neutrinos, que se llama Neutrino, tampoco hay mucha imaginación entre los físicos de neutrinos, evidencias que decían que estaban viendo menos neutrinos muónicos si atravesaban toda la Tierra que si venían de abajo, de arriba. Es decir, vamos a verlo aquí. Si los neutrinos llegaban justo desde arriba, cuando se habían solo propagado durante unos cuantos kilómetros, uno veía un número de neutrinos de tipo muónico de acuerdo a lo que uno esperaba. En cambio, conforme nos vamos a ángulos más grandes, en lugar de mirar así, estamos mirando mucho más hacia abajo, tenemos un déficit de neutrinos muónicos, como veis aquí. Hay algo que hace que los neutrinos muónicos, que normalmente deberían ser la misma cantidad desde arriba o desde abajo con una cierta predicción, los cambiaba y los hacía indetectables porque tampoco veíamos un exceso de neutrinos electrónicos. Así que para estas energías los neutrinos muónicos se convertían en un tercer tipo de neutrinos que serían los neutrinos del tau. Bueno, pues esta fue la primera gran evidencia experimental de la conversión de los neutrinos. Justo después vino la de neutrinos solares, así que ya tenemos 2 evidencias experimentales de que los neutrinos no mantienen el tipo durante su propagación, es decir, cambian de sabor durante la propagación. ¿Qué es lo que les pasa? Bueno, tenemos una fuente, por ejemplo, de neutrinos electrónicos,
ese neutrino se propaga y cuando llega al detector, en ocasiones sigue siendo un neutrino electrónico, pero en otras ocasiones cambia de sabor. Es decir, el neutrino que nace como neutrino electrónico, durante su propagación sufre esta crisis de identidad, que no sabe lo que es, pero cuando llega a medir, medimos que puede ser neutrino electrónico o no. Estas son las oscilaciones de sabor de los neutrinos. Y solo pueden ocurrir si los neutrinos tienen masa. Esa es la principal consecuencia y eso es exactamente lo que se ha premiado en este año con el Nobel. Si recordáis, Davis, el primero del experimento de los neutrinos solares, le dieron el Nobel por ser pionero en la detección de neutrinos. A estos dos señores, Kajita y McDonald, se lo han dado por demostrar que las oscilaciones de neutrinos existen y que por tanto los neutrinos tienen masa. Muy bien, ¿qué es lo que le pasa a los neutrinos? Bueno, para los entendidos, digamos, para los que ya hayáis avanzado en la carrera, los neutrinos se producen con unos ciertos estados que se llaman estados débiles, pero se propagan con otro tipo de estados que son los estados de masa, que son los que de verdad se propagan. Así que durante su propagación, digamos que el sabor, el tipo de los neutrinos va oscilando y dependiendo de dónde pongamos el detector, lo vamos a ver de un cierto tipo o de otro cierto tipo. Esto es algo que ya se predijo incluso antes de descubrir las oscilaciones experimentalmente y fue un físico italiano, Pontecorvo, que tuvo un montón de ideas, pero que trabajaba, digamos, en el lado del telón de acero equivocado en la Unión Soviética y muchas de estas ideas no se llevaron a cabo. Así que bueno, tenemos nuestros neutrinos que no solo son fantasmas, sino que son camaleónicas. Esta oscilación de sabor es un proceso que necesita que los neutrinos tengan masa y que no está incluida en el modelo estándar de la física. Y a partir de ahí hemos tenido un montón de otros experimentos que la idea es la siguiente. Tenemos una fuente de neutrinos, colocamos normalmente un detector de neutrinos muy cerca para ver los neutrinos que se han producido y un detector de neutrinos muy lejos para ver los neutrinos que se han propagado. ¿Vale? Bueno, como yo no os puedo enseñar neutrinos, pero sí os puedo enseñar otra cosa, esto de aquí es lo que nos dieron de juguete en la última conferencia de neutrinos del año pasado. Y esta tontería, porque es un poco tonto, nos va a servir para ver cómo son las oscilaciones de neutrinos. Entonces, cada neutrino, digamos, corresponde a un color de la bola esta. Cuando se propaga el neutrino, puede cambiar de color. Así que, por favor, Antonio, tú que puedes ser una fuente de neutrinos. En este caso, digamos que Antonio es un sol, pero quiero decir, Antonio, para hacer de sol o de lo que sea, si yo soy un detector que está muy cerca y el neutrino no ha tenido tiempo de oscilar, cuando me lo pasa, sigue siendo del mismo sabor. En cambio, cuando lo lanzan, cuidado, a ver alguien... A ver, por aquí, por ejemplo, tú mismo, coge la bola, sí. Vale. En este caso hemos visto que cuando está propagándose el neutrino está, digamos, con incertidumbre de qué sabor está. Está entre el verde y está entre el naranja. Si lo intentamos hacer un poco más lejos, a ver, Antonio. Ahí hemos visto que vuelve a ser detectado como neutrino electrónico. Lo vamos a repetir hasta que salga naranja, no hay ningún problema. Bien, ahí hemos visto que el neutrino ha interaccionado durante la propagación, pero bueno, realmente esta es exactamente la idea. El caso real es más complicado. Gracias, Antonio. El caso real es más complicado porque no hay solo dos tipos de neutrinos, sino que hay tres. Necesitaríamos, pues no sé, una bola que tuviera tres colores. Pero esa es exactamente la idea, sobre todo el tema de que cuando se está propagando, está en este estado que todavía no tiene un sabor definido. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Pues esto era lo más tonto que tenía de la charla, ya a partir de ahora se hace más seria. Bueno, ¿qué tipo de experimentos podemos hacer? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Qué tipo de experimentos podemos hacer? Bueno, pues podemos medir neutrinos del Sol, ya lo hemos hecho. Podemos medir los neutrinos que se llaman atmosféricos, que son estos secundarios de la radiación cósmica. Pero también podemos medir, por ejemplo, neutrinos de un reactor nuclear. Volvemos un poco a la idea original de detectar neutrinos de los años 50, colocando cerca de un reactor nuclear potente dos detectores. Un detector lo más cerca posible del reactor y otro a una cierta distancia para ver si efectivamente ha habido una oscilación.
Bueno, pues este es un ejemplo de un experimento de neutrinos. Hay al menos 3 ahora que están en marcha, uno en Corea, otro en China y este está en Francia. Este lo comento porque hay un grupo del CIEMAT, que lo tenéis aquí al lado, que participa directamente en este experimento. Es decir, dejadme que insista, hay grupos de muchas instituciones españolas que están trabajando directamente en la construcción y la detección de neutrinos en este tipo de experimentos. Bueno, pues en este caso tenemos 2 reactores, hay un detector cercano y hay un que está más o menos por aquí y un detector lejano que estaba a más de 1 kilómetro. Y justo lo que quieren medir es si los neutrinos que se producen en un reactor nuclear, que son todos del tipo electrónico, cambian después de una cierta distancia. Muy bien. Otra manera de hacerlo es cuando queremos hacerlo con neutrinos de más energía y necesitamos más distancia. La manera de hacerlo es mandar neutrinos desde un cierto sitio hasta centenares de kilómetros donde ponemos el siguiente detector. Para ello necesitamos acelerar neutrinos y acelerar una partícula sin carga es bastante complicado. De hecho, lo que se hace es, por ejemplo, en el caso del CERN, se aceleran protones, esos protones los hacemos chocar contra un blanco y a partir de ese choque se producen un montón de otras partículas que después de un rato lo único que queda son neutrinos. Es decir, podemos crear haces de neutrinos focalizados y enviarlos, por ejemplo, en el caso de Japón, desde la costa este del Japón, donde hay un acelerador, hasta, sorpresa, Super Kamiokande. Super Kamiokande es la gran idea genial de la física de neutrinos porque sirve para todo. Neutrinos solares, neutrinos de reactores, neutrinos de acelerador y ahora vamos a ver que sirve también para detectar neutrinos de una supernova. Lo cual está muy bien porque es muy grande y muy caro. Todas estas cosas hay que hacerlas con sentido. Muy bien, pues en este caso hay un experimento que se llama Tokai-Kamioka, es decir, T2K, donde participan grupos de mi Instituto de Valencia y del de Física de Altas Energías de Barcelona, que la idea es la misma que antes. Producimos neutrinos de alta energía aquí, los mandamos a 295 kilómetros y observamos lo que les pasa. Siempre con la referencia de un detector cercano donde se supone que los neutrinos no han podido oscilar, no han cambiado todavía. Como este tipo de experimentos, hay otros 2, uno en Estados Unidos y otro en Europa, desde el CERN, desde Ginebra hasta Italia, en una distancia mucho mayor, de 730 kilómetros. Hay que apuntar bien los neutrinos, pero se reciben. Muy bien, nos vamos ahora a otro ejemplo de detección de los neutrinos. ¿Cómo voy de tiempo, Antonio? 5 minutitos, voy a ir rápido. Bueno, por ejemplo, en el caso de los neutrinos de la supernova, os he dicho que todas las estrellas producen neutrinos en los procesos de fusión. En el caso de las estrellas supermasivas, que empiezan a consumir el hidrógeno, luego consumen el helio y así con un montón de capas hasta que llegan a elementos tipo el hierro que ya no pueden quemar y cuando no lo pueden quemar las estrellas colapsan, cuando llegan a una cierta densidad nuclear rebotan y se produce lo que conocemos como explosión de una supernova. Lo más interesante para nosotros es que en este tipo de procesos se emite una cantidad enorme de neutrinos. Por ejemplo, al contrario que el Sol, que los neutrinos eran solo el 2% de la energía, en una supernova se llevan el 99% de la energía. En realidad, una poquita parte de esa energía se forma en forma de luz y aún así las supernovas son los objetos más brillantes, que pueden ser incluso más brillantes que la galaxia que las contiene. Bueno, pues estamos esperando que se produzca una supernova lo bastante cerca para medir muchos neutrinos, pero sí hemos medido ya neutrinos de una supernova en el caso de una supernova no en nuestra galaxia, sino en una galaxia cercana, que es la Gran Nube de Magallanes, en el año 1987. Una estrella que al principio era así y que luego se convirtió en esto. La supernova del 87, donde ya teníamos ciertos detectores de neutrinos y esos detectores de neutrinos, acostumbrados a medir, no lo sé, un neutrino a la hora, de repente midieron 20 y tantos neutrinos en unos pocos segundos. Esos neutrinos venían de una supernova que estaba a 168.000 años luz. Bien, precisamente al responsable de Kamiokande, no de Super Kamiokande, fue el que compartió el premio Nobel con Davis en el año 2002 por su papel pionero en la detección de neutrinos. Ahora tenemos que muchos de estos experimentos que os he comentado, de detección de neutrinos como Super Kamiokande, están preparados para, si en determinado momento empiezan a sufrir
ver muchos neutrinos, seguramente es un indicio de que han detectado neutrinos de una supernova. Están todos conectados de manera que cuando esto suceda, dan una señal de alarma para que los astrónomos, los de verdad, los de los telescopios, apunten a una cierta región del cielo porque los neutrinos llegan antes que los fotones. No porque vayan más rápido, sino porque los fotones les cuesta más salir de las zonas, digamos, que están al lado de la supernova, unas horas antes. Es decir, los neutrinos podrían avisarnos de dónde viene una supernova. De hecho, cualquiera de vosotros, si vais a la página web de esto que se llama Supernova Early Warning System, os podéis dar de alta en el móvil y os mandan una alarma de supernova. De vez en cuando mandan una alarma diciendo, esto no es una alarma, pero vamos a ver si funciona el sistema. Grupo de WhatsApp, no sé si tienen. 3 minutos para comentaros qué pasa con neutrinos de una energía todavía más alta, de energías altísimas. Estos neutrinos vendrían no de supernovas ni del Sol, sino de fuentes astrofísicas mucho más lejanas y mucho más energéticas. Queremos hacer astronomía con neutrinos. Y la manera de hacerlo es con telescopios de neutrinos. Los telescopios de neutrinos son telescopios que en lugar de estar en lo alto de una montaña, están en el fondo del mar o debajo del hielo, y en lugar de mirar hacia arriba, miran hacia abajo. Porque lo que hacemos es ponerle a los neutrinos toda la materia que tenemos, la Tierra, para que alguno de estos pocos neutrinos lo detectemos. Bueno, en este caso podéis ver aquí el telescopio de neutrinos submarino, 2,5 kilómetros bajo el agua, en el mar Mediterráneo, donde trabajan grupos de mi instituto, de la Politécnica de Valencia y la de Cataluña. Y hay este que os comentaba, que está en el Mediterráneo, está mirando el cielo del hemisferio sur. Para mirar el cielo del hemisferio norte, tenemos otro telescopio de neutrinos en el hemisferio sur, en este caso en el polo sur geográfico, donde hay una estación americana, esta de aquí, la Skoda Amundsen, que veis aquí. Todo esto es hielo, hay una capa de hielo de kilómetros de espesor, y ahí es donde han excavado el hielo, han puesto los detectores, el agua rápidamente se ha vuelto a congelar, y ahí tienen un detector de neutrinos que es como una ristra de detectores enorme con un volumen efectivo de 1 kilómetro cúbico. 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro. Aquí tenéis la Torre Eiffel a escala para que tengáis una idea. Bueno, pues con este gran telescopio de neutrinos, desde hace un par de años, tenemos evidencias de que hemos detectado a neutrinos a unas energías tan altas que no pueden ser otro tipo de neutrinos no atmosféricos, sino que tienen que venir de fuentes lejanas. Esos son los primeros sucesos que han dado inicio a lo que se llama la astronomía de neutrinos. Y que a partir de ahora lo único que tenemos que hacer es esperar, se va a construir un telescopio de neutrinos más grande en el Mediterráneo y tendremos muchos más sucesos en los próximos años. Bien, este telescopio que se llama IceCube, pues se ve que los físicos eran muy cachondos y los primeros sucesos que tenían una energía, como veis aquí, de 1 millón de gigaelectronvolts, es decir, del orden de 1.000 millones de veces más energéticos que los neutrinos solares, les llamaron EpiBlast, y a uno más reciente le llamaron Paco Pico. Para los que seáis de mi edad, no es Caponata, es otro. Esto lo habéis entendido 3, me parece a mí. Bueno, pues esto es astronomía con neutrinos, y lo que queremos precisamente después de unos años es ver si todos estos neutrinos vienen de algún sitio en el cielo en particular o bien solo tenemos un fondo uniforme de neutrinos. Esperamos también tener neutrinos todavía más energéticos, con energías por encima del julio para una partícula elemental, y para eso necesitamos otro tipo de detectores. Por ejemplo, con el detector Pierre-Auger de rayos cósmicos que comentábamos, ¿verdad?, al principio, y donde está la Complutense junto a otras universidades españolas, pues hay una cierta sensibilidad a detectar neutrinos de energías enormemente altas, pero es un modo de detectarlos que no es el apropiado para este experimento. Este experimento es de rayos cósmicos. Hay gente en España de Granada y Santiago que está liderando los análisis para buscar neutrinos, o bien desde el espacio, con un detector que se va a poner en la Estación Espacial Internacional, que se llama GEMEUSO, y donde la participación española está liderada por Alcalá. Muy bien, como ya queda poco tiempo, pues me salto esto de aquí, el fondo cósmico de neutrinos, pero básicamente lo que queremos es saber si estos neutrinos de las etapas tempranas del universo pueden jugar un papel importante en la evolución del universo o no. De hecho, lo juegan porque hay tantos neutrinos que si los neutrinos tienen masa, no es lo mismo que si los neutrinos no tienen masa. Las galaxias, los cúmulos, las grandes estructuras del universo no serían igual si los neutrinos tienen masa o no. Gracias a eso hemos podido poner un límite superior
con observaciones del cosmos a la masa de los neutrinos. La masa de los neutrinos, que debe existir por las oscilaciones, no puede ser mayor de 5 o 10 millonésimas de la masa del electrón. Si tomamos ahora el universo actual y decimos de qué está hecho el universo, como sabéis, la materia normal no es más que un 5%, quizá un poco menos. Ese 5%, la cantidad que puede ser de los neutrinos está entre el 0.2 y el 1%, no más. El resto es algo extraño que se llama materia oscura y algo mucho más extraño que se llama energía oscura. ¿Vale? Es decir, los neutrinos del fondo cósmico, se llama fondo cósmico de neutrinos, pueden jugar un papel en la evolución del universo y gracias a eso los estamos pesando. Lo que pasa es que cuando miro yo siempre este gráfico no puedo evitar decir de dónde vengo y decir, imaginaros que la materia ordinaria es la paella de verdad. Esto sería la materia oscura, arroz negro, muy bueno, y esto sería cualquier otra cosa, léase paella mixta, que podamos tener por otros sitios. Si alguien quiere saber de qué está hecha la paella, que me pregunte. Si solo sabiendo que la paella de verdad solo lleva pollo y conejo, con eso ya os vais a casa contentos y yo mucho más. Bien, hay otro tipo de experimentos que requieren un ruido de fondo tan pequeño que se ponen bajo tierra. Uno de ellos es este de aquí, déjame que lo nombre, que busca un proceso muy raro de desintegración que se llama doble beta y que nos indicaría, por ejemplo, si los neutrinos, al contrario que otras partículas, son su propia antipartícula. ¿Vale? Esto no voy a entrar en detalles, pero hay un experimento que se está llevando a cabo, se está instalando, que se llama NEXT, y que quiere probar una conjetura de otro físico genial italiano que murió muy joven, que se llamaba Ettore Majorana. Muy bien, todo eso está muy bien, pero claro, en una audiencia de físicos no tengo por qué demostrar para qué sirven los neutrinos, pero cuando doy esta charla a gente, iba a decir normal, pero me quedo ahí, me dicen, ¿para qué sirven los neutrinos? Bueno, por lo menos sí que hay una aplicación que se está llevando a cabo en serio con los neutrinos, que es la siguiente. Colocar detectores de neutrinos relativamente pequeños muy cerca de reactores nucleares. ¿Por qué? Porque cuando un reactor nuclear está en marcha, lo que hace es empezar a convertir uranio en otros tipos de elementos químicos. Uno de los que puede producir es plutonio, y el plutonio se podría extraer del reactor y usar, por ejemplo, para fabricar armas. Si queremos prevenir eso, una manera de hacerlo de manera no invasiva es colocar un detector de neutrinos, porque la cantidad de neutrinos que produce un reactor está relacionada con los componentes que se están quemando en ese reactor. No es tremendamente fácil, pero sí parece que se puede demostrar que con un detector de neutrinos podríamos prevenir la extracción de plutonio de reactores nucleares en países sospechosos que todos sabéis cuáles pueden ser. Así que esta es la primera gran aplicación de la física de neutrinos que no es exclusiva de la física de partículas elemental. Ya con eso acabo, perdonad el retraso. Espero haberos, digamos, un segundo, acabo. Espero haberos convencido de que los neutrinos son interesantes, son misteriosos, son fantasmas, son muy útiles para la física de partículas, física teórica de partículas, física experimental de partículas, para la astrofísica, empezamos a hacer astronomía con neutrinos, e incluso para la cosmología, porque juegan un papel importante en la evolución del universo. Así que lo que queremos en los próximos años es seguir detectando neutrinos y para eso necesitamos cazafantasmas. Muy bien, gracias. ¿Preguntas? Sí. Como parece que soy el único normal, quería saber, ¿la velocidad de la luz es límite también para los neutrinos? Sí, pero la velocidad de la luz en el vacío. En el vacío. Los neutrinos, si no tuvieran masa, harían en el vacío la misma velocidad que la de la luz. Pero en otro medio la pueden... En otro medio la luz va más lenta, por ejemplo en el agua va más lenta, y ahí las partículas pueden ir más rápido que la luz. Y esa es precisamente la manera en que se detectan los neutrinos en estos experimentos llenos de agua. Bueno, mientras pensáis las preguntas, voy a hacerme autopropaganda. Dentro de esta colección del CSIC que se llama ¿Qué sabemos de?, que hay un poco de todo, hay
libros muy buenos sobre los agujeros negros, sobre la materia oscura, sobre el calamar gigante, que a mí me encantó, yo no sabía nada del calamar gigante hasta que me leí el libro. Bueno, pues el año pasado apareció este libro sobre los neutrinos, es un libro de 100 y pico páginas, se supone que para nivel de divulgación, aunque luego, claro, siempre me sale un poco más técnico. Así que cualquiera que estéis interesados, aquí es donde encontraréis muchas más cosas sobre los neutrinos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, dime. ¿Podrías comentar un poco cómo se da masa a los neutrinos en la teoría? Bueno, sin entrar en detalles, lo que hay que hacer es ese marco teórico que se llama el modelo estándar, que tiene unas ciertas propiedades, unos ciertos campos y unas ciertas simetrías, se tiene que extender, hacer más complicado, de manera que los neutrinos tengan masa. Se puede hacer de una manera sencilla, añadiendo unos neutrinos, digamos, unos ciertos tipos de estados que le darían masa a los neutrinos, pero esa forma parece un poco como sucia, un poco ad hoc. Uno querría tener un modelo teórico unificado que, además de la masa de los neutrinos, por ejemplo, te diera partículas candidatas a la materia oscura. ¿Hay algún modelo que tenga más apoyo que otros ahora mismo? Bueno, eso es difícil de decir, porque para eso creo yo que deberíamos tener algún dato experimental que nos indicara por dónde tenemos que ir. Yo espero que ahora que está en marcha el acelerador IHC salga algo que nos diga un modelo tipo supersimetría de este tipo está más favorecido que otros. Lo que sí podemos usar a los neutrinos es, como sabemos, los parámetros que digamos guían su oscilación, lo que se llaman las mezclas, los modelos teóricos que deben existir también te deben dar explicación a esos valores de los parámetros. Algunos de los modelos ya están excluidos porque no te reproducen los resultados de los neutrinos. Sí. Al principio de la charla entendí que relacionabas de alguna manera los neutrinos con el bosón de Higgs. Sin embargo, no lo he oído. No, comentaba un poco el bosón de Higgs. Tenemos este modelo, este marco que se llama el modelo estándar de la física de partículas, que entre otras cosas nos ha dicho, no entiendo bien cómo las partículas tienen masa, no los neutrinos, pero sin otras partículas, si no existe el bosón de Higgs. Y ese bosón de Higgs, o algo muy parecido, es lo que hemos visto en el acelerador LHC de Ginebra hace 3 años. Pero lo quería decir, solo lo nombraba para decir, el modelo estándar es una teoría muy exitosa, pero precisamente no incluye la masa de los neutrinos. Así que la relación no es directa. ¿No? Sí. Los mejores límites son los cosmológicos con mucha diferencia. Lo que pasa es que todo el mundo dice, cosmología, ¿te puedes fiar? Hay experimentos en laboratorio que, los de desintegración beta, de medir electrones, que sí te dan unos límites, y ahora de hecho hay uno que va a empezar el año que viene que se llama Capri, lo tenía por aquí pero no me ha dado tiempo a nombrar, pero aún así los límites que puede alcanzar estos experimentos estarían por encima de la cota cosmológica. La cota cosmológica es tremendamente potente, pero para eso tienes que asumir que sabes cuál es tu modelo cosmológico. Exactamente. Estándar digamos, claro, es que hay muchas veces. ¿Cómo se define un modelo cosmológico estándar? ¿Con masa de los neutrinos o no? Yo digo que sí, pero vamos, eso es porque me interesa. ¿Sí? En la oscilación del neutrino tiene la misma proporción estadística. Perdona, no te escucho. La oscilación del neutrino, los sabores están en la misma proporción. Sí, me preguntas si en las oscilaciones los sabores están en la misma proporción, es decir, si cuando se detecta sería igual de probable detectar un sabor o otro. La respuesta es no. No. Ahí el comportamiento de la oscilación está descrito por una serie de parámetros que se llaman mezclas, ángulos, y esos ángulos no tienen por qué darte que la proporción de sabores sea la misma. ¿Se sabe? Sí, se sabe bastante bien cuáles serían esos parámetros. Y se sabe bien porque ha habido muchos resultados experimentales que te permiten decir, si yo empiezo con un neutrino electrónico de esta energía, ¿cómo voy a acabar después de no sé cuántos kilómetros? Y así. ¿No? Pues muchas gracias por venir.